Y quien habla, Francis Paula Hernández Vélez. Entonces, para la degradación de las proteínas se estudian dos niveles que son bastante fundamentales y van a depender de la localización en donde se esté llevando a cabo pues el proceso. Uno de ellos va a ser en el tracto digestivo, en el cual se procesan proteínas que son exógenas, es decir, que se adquieren de la dieta, de la alimentación, y se conoce como la digestión proteica, la cual pues va a permitir obtener los aminoácidos en forma libre para poder formar o sintetizar proteínas y otras biomoléculas a partir de ellos. Y la otra localización se da en el interior de la célula, en donde la digestión de las proteínas son de manera endógena, es decir, que se encuentran en el interior de la célula, como su nombre lo indica, y se conoce como el recambio proteico o la proteólisis. Este recambio proteico pues es de gran utilidad para poder reciclar los aminoácidos y generar nuevas proteínas u otras biomoléculas a partir de ellos. Además también sirve para la eliminación de aminoácidos dañados, es decir, el recambio proteico, como hablamos a ver más adelante, por medio de los lisosomas, pues como eso tiene unas enzimas que van a degradar los enlaces peptídicos, van a permitir eliminar los aminoácidos que están dañados, que si, digamos, si se quedan en la célula, van a condicionar síntesis de una proteína que esté mutada y que va a causar una alteración o una enfermedad en el organismo. En el organismo, pues como tal, debe haber una reserva de aminoácidos que debe mantenerse constante o que debe mantener en homeostasis. En el hombre, pues esta reserva de aminoácidos disminuye entre 60 y 100 gramos diariamente y se da por la degradación o eliminación, ya sea por la vía urinaria o por las heces. Claramente hay que tener una ingesta, ingerir una cantidad similar de proteínas en la dieta para poder compensar la pérdida de esos aminoácidos. También diariamente se procesan entre 300 y 400 gramos de proteínas tisulares hasta rendir los aminoácidos libres, compensando por la síntesis de las proteínas. Bueno, tenemos las enzimas digestivas de las proteínas. La digestión de las proteínas exógenas es fundamental para poder obtener aminoácidos libres y oligopéptidos. La digestión de las proteínas exógenas es favorecida ¿sí? Por la desnaturalización debido, pues, y eso se lleva con el estómago debido a que allí el pH es ácido, porque pues hay presencia del ácido clorhídrico. Va a ocurrir una desnaturalización gracias a ese ácido clorhídrico de esas proteínas, de tal manera que se van a formar proteínas más o menos lineales debido a que hay un rompimiento de los enlaces débiles como atracciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, que pues en la estructura nativa y también van a haber una ruptura en los enlaces fuertes como lo son los puentes disulfuro, de tal manera que se van a formar esos péptidos y aminoácidos libres que luego pues van a pasar hacia, o sea, se va a facilitar el transporte hacia el intestino delgado, en donde allí por medio de enzimas pancreáticas se va a poder hacer una degradación pues mucho más completa de estas proteínas. Entonces, aquí en la imagen derecha vemos el pectinógeno y la pectina. Bueno, aquí cabe resaltar que los imógenos, bueno, que los imógenos pues son enzimas inactivas y estas enzimas, esos imógenos son sintetizados desde la mucosa gástrica, desde el páncreas exocrino y también en la parte del enterocito. También es de importancia resaltar pues que estos imógenos, como son enzimas inactivas, ellos se van a activar de manera secuencial. Algunos lo van a hacer por medio de activación por medio del pH y otros por proteólisis parcial. Es decir, una enzima va a activar el simógeno, otro simógeno, de tal manera que se va a formar como una cascada de activaciones que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí es fundamental, bueno, aquí pues la digestión de las proteínas inicia en el estómago y ya luego es allí donde las células principales del estómago pues van a sintetizar una enzima que es la pepsina. La pepsina pues está de forma inactiva, que se conoce como simógeno y es el pepsinógeno. Este simógeno o esta enzima inactiva va a ser activa o facilitada su activación por el ácido clorhídrico, que al el pepsinógeno entrar con el ácido clorhídrico se va a formar pepsina. Esta pepsina pues es una endopeptidasa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una enzima que va a actuar sobre los enlaces peptídicos de la proteína y los va a romper de manera que va a formar oligopéptidos de 2 a 6 y aminoácidos libres que van a permitir pues pasar hacia el intestino delgado y allí pues
bolo alimenticio, bueno, al pasar al intestino delgado, allí hay enzimas pancreáticas que van a continuar con esa degradación. Cabe resaltar también que en el estómago hay otra enzima que es la renina. La renina pues se va a encargar de degradar la proteína de la leche, que es la caseína, y esto principalmente se da pues en un periodo lactante. Bueno, en el borde del cepillo del intestino delgado tenemos una enzima que se llama la enteropeptidasa. La enteropeptidasa, ella lo que va a hacer es activar el zimógeno tripsinógeno de tal manera que se va a obtener tripsina. La tripsina tiene una característica y es que ella es autoproteolítica, es decir, que ella va a actuar sobre su propio zimógeno y va a actuar sobre otros zimógenos de manera que va a activar otras enzimas como lo son la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. Este resultado pues de estas enzimas van como algunas son de carácter endopeptidasas, van a actuar sobre rompiendo los enlaces peptídicos de estas proteínas. Así pues, la tripsina va a romper los enlaces peptídicos entre que en los aminoácidos, cuando hay aminoácidos como la arginina y la lisina, la quimiotripsina, en aminoácidos de triptófano, tirosina, fenilalanina, metionina y leucina, la elastasa va a hacer un rompimiento también de ese enlace peptídico cuando hay presencia de aminoácido alanina, glicina y serina, y la carboxipeptidasa, pues esta es una exopeptidasa, es decir, que rompen las cadenas en el extremo carboxiterminal. Y ahí es cuando hay presencia de los aminoácidos hidrófobos y los aminoácidos básicos. Bueno, pues como tal el resultado de la digestión de las enzimas de la elastasa, de la quimiotripsina, estas van a formar oligopéptidos de 2 a 6, tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. ¿Qué ocurre? Que en el borde de cepillo del intestino delgado se encuentra una enzima que es la aminopeptidasa, la cual pues es una proteína que rompe las cadenas en el extremo aminoterminal del péptido, de tal manera que se van a poder formar tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. También en el borde del cepillo tenemos enzimas como la endopeptidasa y enteroquinasa. Allí pues estos aminoácidos libres y estos tripéptidos y dipéptidos pues no van a poder pasar la membrana del enterocito de manera fácil, o sea, no puede hacerlo por difusión simple ni difusión facilitada, sino que ella necesita un transporte activo secundario que es generado por pues un gradiente electroquímico, porque en este caso es dependiente del sodio. Así pues, por medio de una proteína de un simporte, pues el sodio va a pasar a favor del gradiente de concentración hacia el interior del enterocito, que asimismo pues va a acarrear a los aminoácidos libres. Y para los tripéptidos y los dipéptidos también lo hace dependiente del hidrógeno, de tal manera que ingresa a favor del gradiente de concentración y los tripéptidos y dipéptidos ingresan hacia el interior del enterocito. Allí pues en el enterocito, esos tripéptidos y dipéptidos van a ser degradados por unas enzimas que se encuentran en el enterocito, que son las dipeptidasas y las tripeptidasas, de tal manera que se van a poder obtener los aminoácidos libres. Estos aminoácidos libres, producto ya pues de la degradación de esas proteínas, van a pasar hacia el torrente sanguíneo de manera directa, y allí en el torrente sanguíneo pues se distribuyen por toda la sangre, de tal manera que van a poder llegar pues a todo el organismo. Cuando digamos una célula lo requiera, pues estos aminoácidos libres pasan por un transporte activo primario y pues la célula los va a utilizar para hacer metabolismo, para hacer síntesis de proteínas, y en el caso de las lipoproteínas para poder formar la parte apoproteica de la lipoproteína. Tenemos las principales enzimas digestivas, tenemos lo que es el zimógeno, en este caso el pepsinógeno, que es activado por el ácido clorhídrico, se lleva a cabo en la mucosa gástrica, y la enzima que se activa es la pepsina. Tenemos el zimógeno tripsinógeno, que es activado por la enterotripsina, su lugar de síntesis se lleva en el páncreas y se activa pues como tal la tripsina. Tenemos el zimógeno quimiotripsinógeno, se lleva a cabo en el páncreas y su activador es la enteropeptidasa, la cual pues va a formar la quimiotripsina. Estas tres son proteínas endopeptidasas, es decir, que van a romper los enlaces peptídicos de las proteínas. Tenemos la proelastasa, su activador es la tripsina para formar elastasa. Tenemos la procarboxipeptidasa A, que su activador es la tripsina para formar carboxipeptidasas, y su función es exopeptidasa, es decir, que va a actuar sobre los
sobre los extremos de la cadena carboxiterminal. Y pues aquí tenemos el resumen de pepsinógeno junto con se activa el pepsinógeno por medio del ácido clorhídrico, se obtiene la pepsina, pasan hacia el lumen intestinal. Allí la enteropeptidasa va a activar el tripsinógeno. Este tripsinógeno, pues como tiene, se activa formando tripsina. La tripsina tiene una facultad pues autoproteolítica que va a activar otros simógenos produciendo elastasa, carboxipeptidasas y quimiotripsinas. Se forman oligopéptidos de 2 a 6 y aminoácidos libres, y esto se va a hacer absorción en el yeyuno. Pasan por el borde del cepillo gracias a unas enzimas y por transporte activo secundario dependiente de sodio y de hidrógeno, y ingresan al interior del enterocito, y por medio de las dipeptidasas y tripeptidasas se forman aminoácidos libres que luego son llevados hacia el torrente sanguíneo. Tenemos el otro paso de la digestión de las proteínas, que se localiza pues en el interior de la célula, que se conoce como el recambio proteico o la proteólisis. La proteólisis puede ser de dos tipos, lisosómica y citoplasmática. Esto va a depender de la característica de la proteína, si es intracelular o si es extracelular. El recambio proteico o la proteólisis es la degradación intracelular de las proteínas con la finalidad de reciclar o degradar los aminoácidos de las mismas. Esta tiene una función muy importante porque ella va a evitar la acumulación de proteínas anómalas. Esas proteínas anómalas pues no pueden estar como tal en el organismo, porque van a condicionar, al estar alteradas genéticamente, van a condicionar pues la aparición de enfermedades y realizar funciones pues que el cuerpo no las necesita. No se lleva a cabo pues la función específica de esa proteína. Evita cierta parte del envejecimiento celular y hace aportes energéticos cuando hay inanición. Entonces, estos son los tipos de recambio proteico: proteólisis lisosómica y proteólisis citoplasmática. La proteólisis lisosómica, pues esta ocurre en vesículas intracelulares, y pues obviamente los lisosomas en su interior tienen un pH de 5,5 y en su interior pues también contienen proteasas e hidrolasas. Específicamente se encuentra la enzima, la catepsina, la cual pues ella es encargada de hacer la digestión de las proteínas, porque va a degradar o va a eliminar, a romper esos enlaces peptídicos de la proteína, de manera que se van a poder obtener péptidos y aminoácidos. La proteólisis lisosómica puede ser de dos tipos, puede ser autofágica y heterofágica. Como vemos en la imagen, en la parte inferior, autofágica, esas son proteínas que se encuentran en el interior de la célula, es decir, son intracelulares. Allí pues pueden ser proteínas de transmembrana, pueden ser receptores hormonales y pueden ser también ribosomas. Estos, pues el lisosoma como tal, se tiene la proteína, se va a formar el autofagosoma, junto con el lisosoma se forma el autofagolisosoma, y allí pues por medio de las proteínas e hidrolasas van a hacer rompimiento de esos enlaces peptídicos para obtener péptidos y aminoácidos. Y la heterofagia, pues ya son degradación de proteínas extracelulares, ¿sí? Estas son capturadas por medio de endocitosis. La endocitosis pues es una invaginación de la membrana celular, la cual puede ser por fagocitosis o pinocitosis, pero en este caso, bueno, se tiene la proteína, se hace endocitosis junto tanto la proteína como su receptor, que en ocasiones son la clatrina, y se forma, en este caso pues vemos un fagosoma junto con el lisosoma, se forma un fagolisosoma, y pues gracias a su pH y las enzimas proteasas e hidrolasas van a hacer rompimiento de los enlaces peptídicos de la proteína, formando así péptidos y aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres las células los va a aprovechar de tal manera que por medio de ellos se va a poder utilizar para hacer síntesis de otras proteínas. Y tenemos la proteólisis citoplasmática. La proteólisis citoplasmática, bueno, esta degradación de las proteínas está mediado por unas proteasas que son dependientes de calcio, como lo es la calpaína, o mediante un proteasoma que degrada proteínas que son marcadas con ubiquitina. La calpaína, pues esta es una enzima que ella lo que hace, pues una actividad proteolítica, degrada las proteínas y lo hace cuando tiene un pH neutro. Aquí tenemos una imagen de cómo ocurre esa activación de las calpaínas y cómo pues puede ser una de sus funciones. Tenemos aquí la sarcómera, que
pues que está formado por fibras delgadas y fibras gruesas, que estos pues van a permitir, digamos, la contracción del músculo por medio de actina miosina que se encuentra en el sarcómero. Allí pues tenemos los iones de calcio, como la calpaína es una enzima, una proteína que es dependiente de calcio. Entonces ella, al estar en contacto con el calcio, se activa esa calpaína de tal manera que pues ella lo que hace es degradar la proteína, que es clave en el mantenimiento de estas fibras, de mantener el alineamiento correcto de los filamentos dentro del sarcómero. Entonces, cuando se activa esa calpaína, lo que ella hace es que desambla toda la sarcómera, y deja libre los miofilamentos. Cuando esos miofilamentos quedan libres, ellos son marcados por la ubiquitina. Al estar marcados por la ubiquitina, el proteosoma sí pues va a hacer la degradación de las proteínas de aquellas que se encuentren marcadas como ubiquitina. Como ese miofilamento se ha marcado con la ubiquitina, viene el proteosoma, hace la degradación de esa proteína. El proteosoma pues él degrada proteínas que estén dañadas o proteínas que no sean necesarias. En este caso de la sarcómera, en muchas ocasiones, cuando se activan esas calpaínas y pues como tal se liberan esos miofilamentos, y hay una degradación de las proteínas de la sarcómera, se desestabiliza, o en ocasiones ocasiona lo que es las atrofias musculares, y pues es de ahí donde va a condicionar enfermedades como las atrofias de Duchenne y pues todas aquellas atrofias musculares. Y pues hasta aquí acerca de la digestión de las proteínas, tanto en el tracto digestivo como en el interior de la célula. Gracias. Mi nombre es Ángela Vanessa Moscote Liscano. Les voy a hablar sobre la degradación de aminoácidos, transaminación y desaminación. La degradación de aminoácidos está compuesta por dos fases o por dos etapas. La primera es la eliminación del nitrógeno o del grupo amino de los aminoácidos y el transporte de este grupo para ser eliminado del organismo. Y la segunda es la eliminación o el aprovechamiento del esqueleto carbonado del aminoácido. Tenemos que tener presente que es de suma importancia la eliminación del grupo amino de los aminoácidos porque esto no permite la formación de amoníaco, que es muy tóxico y muy peligroso para los seres vivos. Pues afecta principalmente el cerebro porque puede interferir en el intercambio iónico a través de las membranas, causando daños en el cerebro. Esto porque las neuronas dependen del potencial de membrana para que funcionen de manera correcta. También se puede producir un bloqueo en el ciclo de Krebs que nos va a conllevar una grave interferencia metabólica. También se puede producir un edema cerebral que se origina por la glutamina en presencia de amoníaco en glutamato. También se puede dar la producción de alfa-acetoglutámico, que es muy tóxico para el organismo y que se produce por la glutamina, que aumenta con el amoníaco con la ayuda de las transaminasas. Ahora, la transaminación. La transaminación básicamente es la transferencia del grupo amino de un aminoácido a un cetoácido, transformándolo en un aminoácido y viceversa. Para hablar de este proceso tenemos que hablar sobre las transaminasas, que son enzimas que van a intervenir en esta reacción y que hay gran variedad de ellas. Prácticamente por cada aminoácido hay una transaminasa. Estas transaminasas van a actuar de manera coordinada con la enzima glutamato-desoxinogenasa, el ciclo de Krebs y con el ciclo de la urea. También debemos nombrar dos transaminasas que van a ser muy importantes. La primera es el GOT o el glutamato oxalacetato, también se conoce como ACT, es decir, aspartato aminotransferasa, y la GPT, que es el glutamato piruvato transaminasa, o ALT, que es alanina aminotransferasa. Estas dos transaminasas van a jugar un papel muy importante en el transporte y la eliminación del grupo amino. Aparte de todo esto, estas transaminasas sirven como un indicador en el daño hepático. Entonces, básicamente lo que ocurre en la transaminación es que se va a utilizar una enzima que es la transaminasa y que es reversible. Vamos a tener en el sustrato un aminoácido y un cetoácido y vamos a producir un aminoácido y un cetoácido. Entonces, en este caso, nuestra transaminasa es el GPT, la cual va a necesitar de una coenzima para actuar, que es el fosfato piridoxal.
El aminoácido va a ser la alanina, el cetoácido va a ser el alfa-cetoglutarato y este alfa-cetoglutarato lo podemos ver en el ciclo de Krebs. Entonces debemos recordar antes de empezar a explicar esta reacción que cuando se retira el grupo amino de un aminoácido se va a convertir o se va a formar un cetoácido. Lo primero que va a ocurrir es que se va a metabolizar el aminoácido, que en este caso es la alanina, y con ayuda de la transaminasa, es decir, el GPT, va a retirar el grupo amino y se va a convertir en un cetoácido, es decir, que se va a convertir en un piruvato en este caso. Después se va a metabolizar el cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato, al cual se le va a dar el grupo amino que se le retiró a la alanina y se va a formar el glutamato. Después de este proceso se va a dar la desaminación, que es la eliminación del grupo amino de la molécula. Entonces, el glutamato que se obtuvo en la transaminación va a reaccionar con una molécula de agua. Esta reacción va a ser catalizada por una enzima llamada glutamato deshidrogenasa o GDH. Este glutamato va a perder su grupo nitrogenado y se va a convertir en un alfa-cetoglutarato que pues este se puede enviar al ciclo de Krebs. Esta reacción va a producir amonio o NH4, el cual, como se dijo anteriormente, pues es un neurotóxico y tiene que ser eliminado. Entonces, lo que va a pasar es que este amoníaco se va a integrar al ciclo de la urea para su eliminación y debemos recordar que el ciclo de la urea es una vía hepática. El glutamato de deshidrogenasa que actúa acá puede ser inhibido por altas concentraciones de ATP, de GDP y de NADH y puede ser reactivado por altas concentraciones de ADP y de GDP. Debemos tener en cuenta que no todos los aminoácidos necesariamente tienen que pasar por desaminación, sino que hay unos que pueden hacer un método más directo, como son el caso de la serina, la treonina y la prolina. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en la serina. Entonces, lo que va a pasar es que en la serina va a actuar una enzima que es la serina deshidratada y va a formar piruvato y amonio. El cual pues en este caso el piruvato puede ir a ser parte de la gluconeogénesis. Mi nombre es Natalia Mejía Cristancho y le voy a hablar del ciclo de la urea. Es importante para los seres humanos eliminar el amoníaco, ya que es un componente altamente tóxico para el organismo, especialmente para el sistema nervioso central. El amoníaco proviene de dos vías importantes. Una de ellas es producto de bacterias entéricas y la otra es producida por los tejidos. Lo que hace el amoníaco es ingresar por el torrente circulatorio hacia el hígado por medio del sistema porta hepático para convertirse en urea y luego ser desechado por vía renal. El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, específicamente en los hepatocitos. Una fase es en la matriz mitocondrial y la otra es en el citoplasma. Para metabolizar los cuerpos nitrogenados en urea y ser eliminados se necesitan 5 pasos bioquímicos. El primer paso va a ser en la matriz mitocondrial. Lo que podemos decir es que el CO2 se inicia con CO2 para transformarlo en bicarbonato y este bicarbonato es el que en realidad va a comenzar el ciclo de la urea con el amonio. Para que esto suceda necesitamos una enzima llamada carbomóvil fosfato sintetasa 1. Requiriendo de un cofactor o un activador aerostérico llamado N-acetilglutamato. Para esta reacción necesitamos 2 ATPs para dar lugar al sustrato carbomóvil fosfato. Ya el segundo paso sería la unión del carbomóvil fosfato con la ornitina. La ornitina
es sintetizada en el citosol hepático e ingresa a las mitocondrias para unirse, como ya lo dije, con el carbamol fosfato. Esta reacción está mediada por la enzima ornitina carbamol transferasa, la cual va a catalizar la transferencia del grupo carbamol del carbamol fosfato hacia la ornitina, formando una molécula de citrulina. La citrulina saldrá de la matriz mitocondrial a través de un transportador específico ubicado en la membrana interna mitocondrial. Y este será el último paso que se desarrolle en la matriz mitocondrial. Ya el tercer paso va a ser en el citoplasma, donde la citrulina se enlaza al aspartato por medio de una enzima llamada arginosucinato sintetasa, mediante el grupo amino de este último. Esta reacción tiene como propósito donar el segundo nitrógeno que conformará la urea. Esta reacción necesita de una molécula de ATP activa para formar un mediador que se llama la citrulina AMP. Esta citrulina AMP va a soltar su grupo AMP y un fosfato inorgánico para poder formar la arginosucinato. Ya en el cuarto paso del ciclo donde la arginosucinato va a romper su enlace a este nivel a través de la enzima arginosucinato liasa, dando lugar a dos compuestos, el fumarato y la arginina. Este fumarato puede ser hidratado o oxidado para dar compuestos como el oxalacetato, que podría ingresar a la matriz mitocondrial y formar hacer parte del ciclo de Krebs, o también se va a transaminar por glutamato aminotransferasa y formar nuevamente aspartato y volver a entrar al ciclo de la urea. El quinto paso es cuando ya la arginina está cargada de los grupos aminos. Con ayuda de la enzima arginasa se rompe este enlace con ayuda de agua y libera urea y ornitina, donde la urea va a ser eliminada por vía renal y la ornitina vuelve a ingresar a la matriz mitocondrial para ser utilizada nuevamente en el ciclo de la urea. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ordóñez y hoy les voy a explicar sobre el destino del esqueleto carbonado. Los aminoácidos, considerando el producto final de la degradación de su esqueleto carbonado, se pueden clasificar en glucogénicos y cetogénicos. Los aminoácidos glucogénicos son aminoácidos que al degradarse producen piruvato o compuestos intermediarios del ciclo de Krebs. Esos compuestos se pueden transformar en oxalacetato y pueden llegar a la obtención de glucosa a partir de la gluconeogénesis. Los aminoácidos cetogénicos son aminoácidos que se convierten en acetil-CoA o acetoacetato. Pueden originar cuerpos cetónicos y también son útiles para la síntesis de lípidos o se pueden liberar al torrente sanguíneo para ser eliminados. La leucina y la lisina son aminoácidos cetogénicos, mientras que el aspartato, la asparagina, la metionina, la treonina, la valina, la arginina, la glutamina, la histidina y la prolina son gluconeogénicos, pero también está el caso de que pueden degradarse de ambas formas, como lo son la alanina, la glicocola, la cisteína, la serina, el triptófano, la fenilalanina, la tirosina y la isoleucina. Los esqueletos de carbono liberados durante la transaminación y desaminación se transforman en 7 metabolitos, los cuales pueden oxidarse para la obtención de dióxido de carbono y agua, produciendo ATP. De los que se producen en el hígado, algunos son usados como sustratos para la síntesis de glucosa y cuerpos cetónicos, dependiendo de la condición energética del organismo. El glutamato, la arginina, la glutamina, la histidina y la prolina producen alfa-cetoglutarato,
la isoleucina, la metionina, la treonina y la valina son generadores de succinil-CoA. La fenilalanina y la tirosina generan fumarato. La asparagina y el aspartato producen oxalacetato. La alanina, la cisteína, la glicina, la serina, la treonina y el triptófano forman piruvato. La isoleucina, la leucina, la treonina y el triptófano producen acetil-CoA. Por último, la leucina, la lisina, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano rinden acetoacetil-CoA. Los radicales carbonados de algunos aminoácidos como la isoleucina, la tirosina y el triptófano pueden generar más de un producto, por lo que son precursores tanto de glucosa como de cuerpos cetónicos. Para terminar, todos los tejidos tienen cierta capacidad para síntesis y remodelación de aminoácidos. El hígado es el sitio principal de metabolismo de los aminoácidos. En periodo de ayuno, los esqueletos carbonados se usan como fuente de energía, rindiendo dióxido de carbono y agua. Los esqueletos carbonados se pueden conservar como carbohidratos o como ácidos grasos. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Segura, yo les vengo a hablar sobre función precursora de los aminoácidos. Entonces, esa función precursora de los aminoácidos se basa en que los mismos aminoácidos pueden dar lugar a otros tipos de compuestos por medio de procesos que pues veremos a continuación. Entonces, esto se puede dividir en tres etapas. La primera, aminas biógenes. La segunda va a ser creatina y fosfocreatina, y esta va a ser una sola. Y la tercera va a ser péptidos activos. Entonces, como primero, veremos las aminas biógenes. Entonces, las aminas biógenes son compuestos pequeños con un grupo amino. La segunda característica es que tiene diferentes funciones, como ser neurotransmisores o también una función de hormonas, entre otros. Cuenta con una división de 4 compuestos, entre ellos van a estar los que vamos a conocer como ácido Y-aminobutírico o GABA, como se conoce normalmente. También va a estar la histamina, también va a estar la serotonina y por último se va a encontrar la catecolamina. Entonces, vamos a ver primero el GABA, que es este es un aminoácido no proteico, el cual su función principal es actuar como un neurotransmisor inhibidor. Esto es una de sus características. La segunda característica lleva más acerca del sector salud sobre beneficios a la salud. Y es que va a contar o cuenta con efectos tranquilizantes, antidepresivos, entre otros. Ahora, hablando ya de su proceso y de su síntesis, entonces se va a hablar que su proceso inicia por la descarboxilación de glutamato, que pasará a ser sintetizado por la enzima glutamato descarboxilasa y va a requerir de un factor enzimático que se va a conocer como piroxal fosfato o con la abreviación de PLP. En sí, en resumidas cuentas, el glutamato va a dar origen al GABA, pero pues en este proceso, como lo podemos apreciar en las dos imágenes, se va a liberar CO2, pero es por la misma descarboxilación que se va a hacer. Bueno, en este aspecto me tomé la molestia de dividirlo en dos imágenes que son con nombres para tener en cuenta cada cosa, tanto las enzimas como las coenzimas y lo que libera, y el producto final, y también por la parte estructural para que evidenciemos más lo que es la descarboxilación. Entonces, la segunda, lo segundo que vería siendo la histamina, el 1.2 de este primer punto, que nos va a hablar que este compuesto tiene características que una de sus funciones va a ser vasodilatadora. La segunda es que va a dar ayuda a respuestas alérgicas, mayormente a nivel de la piel, ojos, es decir, se involucra en algunas respuestas del sistema inmune. Es por eso que se libera de manera, pues, se tiende a liberar de manera inmediata en respuesta a ingresos de sustancias alérgenas en los tejidos. Y la tercera característica, que es muy importante, es que va a disminuir la presión sanguínea.
¿Listo? Entonces, ya hablando más en el proceso como tal, en cómo se sintetiza, vamos a tener en cuenta las imágenes que plasme ahí. Las dos. Y es que para sintetizar histamina se debe partir de la descarboxilación de la histamina. Este proceso va a contar con una enzima que cataliza la reacción y va a recibir como nombre esta enzima de histidina descarboxilasa. También cuenta con un cofactor enzimático que se va a llamar piroxidal fosfato o como ya lo dijimos anteriormente, PLP. Entonces, al final pues, de este proceso, como podemos apreciar en las imágenes, se va a liberar CO2 por la misma descarboxilación. Y se va a producir al final como histamina. ¿Por qué se produce esta descarboxilación? Y quiero hacer énfasis, si de pronto en la parte anterior no quedó clara, y es que en sí la descarboxilización lo que me va a hacer es que de lo que tenemos inicialmente, que en este caso va a ser la histidina, prácticamente se me va a arrancar ese grupo carboxilo y se va a liberar como CO2 y la molécula me queda igual, con todo igual, pero sin este grupo carboxilo. Eso en palabras pues más normales, por decirlo así. Ahora, la tercera etapa de este primer punto va a ser la serotonina. Y es que una de sus características es que se van a encontrar principalmente en el cerebro, en los intestinos e incluso en las plaquetas sanguíneas. Es por eso que como se encuentra en el cerebro, va a contar un papel importantísimo en el sistema nervioso central, puesto que va a ser un neurotransmisor que normalmente el cuerpo ¿sí? Lo va a utilizar para enviar mensajes entre las células nerviosas. La tercera característica, y es muy importante y va a ser gracias a los estudios, a los últimos estudios que se ha hecho de este compuesto, y es que este va a influir demasiado en el estado de ánimo, en las emociones, en el apetito e incluso en la digestión. Pero bueno, vamos a hablar ya más o menos de la sintetización. Para sintetizar esto es un proceso un poco más largo que los anteriores. Entonces, lo vamos a ir en dos etapas. Entonces, la primera etapa se va a catalizar el triptófano por medio de la enzima tiroxina hidrolasa, que a su vez va a requerir del cofactor enzimático de tairobioterina, o como lo vamos a conocer ahora aquí adelante, THB, ¿sí? En sí, el fin último de esta reacción va a ser transformar el triptófano a 5 hidroxitriptófano, ¿sí? Así como lo podemos apreciar en la imagen. Ahora, hay que tener en cuenta qué pasa con THB, y es que cuando se oxida o cuando realiza su factor de cofactor enzimático, se va a oxidar y se va a liberar en DHB. Este DHB va a recibir un nombre que es dihidrobioterina. ¿Listo? Esto como la primera etapa. En la segunda etapa, que ya viene como en sí lo crucial, por decirlo así, se va a realizar una descarboxilación del producto anterior que fue el 5-hidroxitriptófano. Entonces, esto va a ser catalizado por la enzima LAAD, o también conocida como su nombre como LAA descarboxilasa aromática. Pero esta enzima también va a necesitar de un cofactor enzimático. Este cofactor va a ser PLP, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, en esta reacción va a dar como resultado la serotonina y a su vez se va a liberar va a ser liberado CO2. ¿Listo? Ahora, como cuarto aspecto de este primer punto, va a ser la catecolamina. Esta catecolamina son aminas las cuales pues realizan actividades en nuestro cuerpo, ya sea como hormonas o como neurotransmisores. Esto como una característica principal. La segunda característica es que normalmente pues se conocen porque pues actúan como mensajeros químicos. Y la tercera y muy importante es que su reacción, gracias a esta reacción se conocen tres procesos o tres catecolaminas. Entre ellas van a estar la dopamina, la adrenalina, que creo que nos hemos escuchado bastante, y la noradrenalina. ¿Listo? Entonces su síntesis es bastante larga y van a haber varios procesos entre estas. Entonces vamos a partir viendo la imagen y vamos a hacer énfasis de que a partir de la tiroxina se realizará una reacción de hidroxilación que va a ser catalizada por la enzima tiroxina hidroxilasa, que también va a requerir de un cofactor enzimático que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es DHB.
Al oxidarse se convertirá en DHB, acordemos. Entonces, cuando se utiliza esta coenzima, se va a transformar la tiroxina en dihidroxifenilalanina, o como se conoce, L-DOPA. Entonces, como segunda etapa, se va a realizar una reacción de descarboxilación, la cual se lleva a cabo por la enzima LAAD, que acordamos que es LAA descarboxilasa aromática. Ahora, esta también va a necesitar de un cofactor enzimático llamado PLP. En este proceso se tiende a liberar CO2 por la misma descarboxilación, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y el fin último de esta etapa va a ser que se va a obtener la dopamina y la melanina. Ahora, teniendo en cuenta pues lo anterior, lo que hemos mencionado o hasta dónde va la reacción, ahora se hace una reacción de hidroxilación de la dopamina para convertirla en noradrenalina. Para esto se va a utilizar una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa para también emplear un cofactor enzimático que tiene como nombre ácido ascórbico. Entonces, esto va a permitir liberarme vitamina C, como nosotros lo conocemos, y la vitamina C en sí cede el grupo que permite la hidroxilización por la enzima dopamina beta hidroxilasa. Entonces, esto me permite producir norepinefrina. Ahora, como cuarto aspecto importante y ya para finalizar, se va a llevar a cabo una reacción de metilación de la norepinefrina, utilizando como enzima la feniletolamina, N-transferasa, y el cofactor enzimático que conoceremos con la abreviación de SAM. Este cede dos grupos metilos para apoyar a esta enzima. Esta reacción me va a liberar homocistenia para dar como resultado la epinefrina, o como nosotros lo conocemos, adrenalina. Entonces, en la segunda etapa vamos a hablar sobre creatina y fosfocreatina. ¿Listo? Entonces vamos a empezar diciendo sobre características de la creatina, y es que, como ya sabemos, es un compuesto nitrogenado que almacena pues fosfatos en el músculo para formar ATP cuando se requiere realizar una contracción muscular. La fosfocreatina tiene una importante función como reserva energética. Particularmente, esta reserva se halla más en el tejido muscular. Cuando hay un exceso de ATP, se empieza a formar esta fosfocreatina. ¿Listo? Eso como características. Ahora, vamos a hablar más de la síntesis ya como tal. Y es que debemos tener en cuenta que los precursores de esto van a ser la arginina y la glicina, que por medio de una reacción de condensación, ¿sí? Ya de condensación, que cuenta con una enzima que es amidinotransferasa, esta va a dar lugar a guanidino acetato y va a liberar ornitina, que se usará en el ciclo de la urea. Luego se va a realizar una reacción de metilación para que el guanidinoacetato se transforme en creatina, pero esto se da gracias a la enzima metiltransferasa, ¿cierto? Que a su vez va a requerir de un cofactor enzimático que va a ser el donador de grupos metilos, que como ya lo conocemos se va a llamar SAM. Después de que SAM realice su labor, ¿sí? Este se va a convertir y se va a liberar en SAHCI. Bueno, posteriormente se fosforila la creatina gracias a la enzima creatina quinasa o CK como vibración, pero se debe realizar un gasto de ATP, que luego acordemos que cuando el ATP se va a utilizar, ¿sí? Se va a transformar y se va a liberar en ADP. ¿Listo? Esto para tenerlo en cuenta nomás. Entonces, en sí esta reacción de esta creatina quinasa tiende a ser reversible, ya que para eso da el resultado de fosfocreatina. Por lo tanto, se puede decir que cuando necesitamos de ATP en el músculo para realizar, no sé, una contracción,
se dará en el sentido contrario a la reacción, ¿sí? A la reacción que acabamos de hablar y se va a liberar ATP. ¿Listo? A propósito de la enzima creatina quinasa, o como la conocemos acá, existen diversas coenzimas que van a jugar un papel importante porque van a alterar el resultado final. Entonces vamos a hablar más o menos aspectos sobre ella, no vamos a profundizar mucho en esto realmente. Entonces la primera va a ser la CK1, donde esta isoenzima normalmente se encuentra, cuando se encuentra elevada, ha producido un ictus. ¿Qué es un ictus? Un ictus es una lesión en el cerebro, ¿sí? Que tiende a ser ocasionada normalmente por una interrupción, podemos decirlo así, una interrupción de la irrigación sanguínea. La CK2, que ya es otra, esta isoenzima también cuando se encuentra elevada en el músculo cardíaco, o en este caso en el corazón, va a producir lo que nosotros conocemos como un infarto agudo de miocardio. Entonces, este episodio, ¿en qué se basa? ¿En qué se trata? En que va a obstruir la irrigación sanguínea al músculo, o bueno, al órgano, como lo conocemos, del corazón. Ahora, la CK3, que normalmente se encuentra en el músculo esquelético y también en la sangre, normalmente cuando tiende a estar muy elevada, crea alteraciones tales como traumatismos o incluso distrofias. Entonces, como tercer punto y último, vamos a hablar sobre péptidos activos. Estos péptidos activos cuentan con una división de dos compuestos. Entre ellos está el glutatión y está las hormonas tiroideas. Entonces, como primer punto de este tercero, vamos a hablar sobre el glutatión. El glutatión, algo importante de él es que se encuentra compuesto por 3 aminoácidos. Entre estos se encuentran el glutamato, la glicina y la cisteína. Ahora, ¿por qué se conoce tanto? Ya es que él desarrolla un papel pues, principal como antioxidante de las células. ¿Listo? Esto como aspectos generales de él. Ahora, vamos a hablar sobre cómo se sintetiza. Entonces, como lo podemos apreciar en la imagen, primero se da una reacción de condensación del L-glutamato y la cisteína a través de la enzima Y-glutamil cisteína sintetasa, o como lo vamos a conocer normalmente, GCL. Pero para esto se debe gastar ATP, ¿sí? Para que luego de generar Y-glutamil cisteína. Entonces, acordémonos que después esta Y-glutamil cisteína se le une en la terminal de la cadena, ¿sí? La glicina gracias a la enzima glutatión sintetasa. Pero para esto se debe gastar ATP. Para obtener glutatión reducido, que es GSC. Entonces, ahora, este GSC tiene solo 2 extremos libres y también oxidados. Pero se van a unir 2 moléculas de glutatión por 2 enlaces de disulfuro para crear el glutatión en su mejor forma, que es el fin último que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Esto lo podemos apreciar directamente en la imagen. Es muy necesario tener en cuenta pues que el fin último no es crear glutatión reducido, sino glutatión oxidado, o como lo dijimos, que glutatión en su mejor forma. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar sobre el último punto, que es hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas se van a caracterizar porque van a contar con, bueno, su precursor en sí va a ser la tiroxina. Esto como una de sus características. Y la segunda es que esta hormona son producidas por glándulas tiroideas. Esta pues es la principal responsable de la regulación del metabolismo. Entonces, acordémonos que esta glándula hace pues un paso importantísimo para componer las hormonas tiroideas. Pues aquí está, bueno, aquí o en esta glándula es donde primero se capta el yodo para que después este yodo tienda a oxidarse por medio de una peroxidasa para así dar como resultado al yodo como tal, y que el yodo oxidado se incorpore a la tironina.
Ahora, pero esto pues se los menciono en forma general. Ya en forma más, hablando de su síntesis, por decirlo así. Para sintetizar esta hormona, ¿sí? Se va a partir de la reacción de condensación de dos moléculas de tirosina o TIR. Esta unión permite formar la tironina. A esta tironina se le comienza a añadir moléculas pues, de yodo, así agregarle moléculas de yodo para formar hormonas tiroideas. Como resultado, se obtienen dos variables. Una, que la vamos a conocer y ahí nos la muestran en la imagen con nombre monoyodotiroxina y la segunda con nombre diyodotiroxina. En este punto se va a realizar un proceso de acoplamiento, el cual requiere de una enzima a la peroxidasa y también una proteína como porcentaje elevado en tiroxinas, la cual va a ser la tiroglobulina. Ahora, este proceso que me va a dar, me va a formar dos cosas y lo podemos presenciar en la imagen. Me va a dar T3 con el nombre de triyodotironina y T4 como tetrayodotironina. ¿Listo? Esto como fin último. Luego ya hablarles de todo el proceso, les quiero presentar mi bibliografía. En la bibliografía fue donde tomé toda la información necesaria, también las imágenes y también de la forma en que yo aprendí. Entonces, espero que la información que yo les haya dado haya sido pues suficiente, haya sido de forma veraz y bastante concisa y clara además. Espero que les haya gustado y muchas gracias.